Dios bendiga, ¿verdad? La iglesia. Para mí es un privilegio, hermanos, poder leer la palabra del Señor. Como siempre sabemos que esperando en el Señor. De nosotros mismos, hermanos, no hay nada. No podemos hacer nada. Sin Dios no somos nada. Pero con Él todo lo puedo, dijo el apóstol. Todo lo puedo en Cristo, que Él nos fortalece. Así es de que vamos a leer la palabra del Señor puestos en pie, hermanos. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Vamos a ver qué nuestro Dios hoy en esta noche nos quiere decir, porque Él siempre trae algo bueno para nosotros. Siempre lo que leamos de esta palabra es bueno. Ya si traemos algo, hermanos, aparte de esto, ya eso es secundario. Pero esto es lo que nosotros debemos, hermanos, de siempre traer para los santos del Señor. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Gloria al Señor. Mateo, Evangelio de Mateo 24. Vamos a leer el versículo 3 y el 5, y el 4 y el 5. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice a la letra. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? El 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hasta ahí, hermano. Pueden sentarse. Esta palabra preciosa. Vamos a estar, hermanos, meditando en lo que dice el versículo 4. Mirad que nadie os engañe. Vamos a empezar de ahí. Mirad que nadie os engañe. Apréndaselo. Y si se le olvida, vaya a la Biblia y lo lee. Mirad que nadie os engañe. El engaño, hermanos, ha sido una de las armas que el diablo ha utilizado. El engaño es una de las armas que el diablo, hermanos, ha usado para poder destruir. Si lo miramos, hermanos, en los términos familiares, para destruir hogares. Cuando destruyen hogares, porque hermanos, hay una traición. Destruye la familia. Y lo podemos ver, hermanos, desde el principio, cuando él engaña a la primera pareja. Porque le pregunta a la mujer y le dice, ¿con que Dios ha dicho que no comáis de este árbol? Le dice la serpiente, hermano, a la mujer, ¿qué es lo que pasaba si ella comía? Sus ojos iban a ser abiertos. Desde ahí empieza, hermanos, ese engaño, esa traición. Pero de lo que queremos hablar hoy es, hermanos, de lo que sucede dentro de la iglesia. Cuando, hermanos, el Señor habla, los discípulos le hicieron una pregunta. Antes de eso, el maestro viene, hermanos, de una conversación donde me imagino que salió él. Usted lee el capítulo anterior, o los versículos anteriores donde hemos leído, donde, hermanos, el maestro viene de una prácticamente como, hermanos,
discusión con los fariseos. Y hermanos, cuando él llega al monte de los olivos, ahí también, hermanos, van sus discípulos. Los discípulos habían visto todo esto. Y los discípulos, hermanos, cuando vieron a Jesús, dice que empezaron a mostrarle aquellos edificios, el templo, aquello hermoso. Jesús les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que viene el día en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces a los discípulos les causa, hermanos, la curiosidad saber cuándo iba a suceder eso. Y es cuando le dice, hermanos, le dicen los discípulos, se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de su venida. Hay algo importante aquí, hermanos. El maestro no se fue de un solo a decirle toda esa lista de señales que iban a haber, sino que lo primordial de él, hermanos, era que los discípulos se cuidaran. Y les dijo así, mirad que nadie os engañe. ¿Sabe por qué el maestro, o hermanos, todos los hombres de la Biblia se han preocupado tanto por esto, que la iglesia, que los discípulos, que el pueblo no sean engañados? Porque el maestro no usó algo más que hubiera dicho, mira, una de las señales es que el amor de muchos iba a enfriar. Sino que él, hermanos, empezó desde aquí diciéndoles, mirad que nadie os engañe. Porque el problema, hermanos, y como decía, es la arma que Satanás ha usado. Una persona engañada, su corazón está duro. Una persona que le han traicionado, su corazón no está fácil para volver otra vez. Y el Señor sabía, hermanos, que si los que eran engañados era difícil regresar. Aquellos que los ha arrastrado, hermanos, las religiones, aquellos que los ha arrastrado las sectas, ha sido difícil para que regresen al camino, para que regresen al verdadero evangelio. Por eso Él les dice, mirad que nadie os engañe. Una arma muy sutil que ha usado Satanás. Mirad que nadie os engañe. Mira, hermano, un hombre o hermanos, como dice la palabra del Señor, que se iban a levantar, hermanos, maestros. Un hombre con el espíritu, hermanos, de engaño es peligroso. Una iglesia engañada es fracasada. Mire, es más peligroso un engaño a la iglesia o a nosotros de alguien, hermanos, que venga torciendo la palabra, a que lo vayan a matar. No sé si me entendió. Le voy a poner ejemplo lo que pasó con los cristianos primitivos. Dice, hermanos, que los persiguieron, muchos murieron, los mataron, murieron aserrados. Pero le pregunto algo. ¿Cree que estos hombres fueron salvos? Ahora le hago una pregunta. ¿Usted cree que si estos hermanos se hubieran dejado engañar, hubieran sido salvos? Entonces, hermanos, cuando alguien es engañado, hermanos, es una muerte total, espiritual. Pero cuando a alguien, hermanos, lo matan o lo asesinan,
o lo sacrifican, como quiera usarlo usted, por causa del evangelio que dijo el Señor Jesús en el libro de Mateo, hermanos, capítulo 10, versículo 28, dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si nos entendemos, hermanos, un engaño, un hombre con ese espíritu es peligroso. Y esto es lo que, hermanos, los hombres de la historia en la Biblia, hermanos, es lo que más se enfocaron. El Señor Jesús aquí, como lo podemos leer, donde dice: mirad que nadie os engañe. En el versículo 11 dice: y muchos de los falsos profetas y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El maestro, advirtiendo a sus discípulos, sabiendo que venía el momento en que iban a quedar, hermanos, sin maestro. Nadie que les hablara, que los advirtiera de lo que iba a venir. Y usando como un ejemplo, hermanos, primordial, el maestro. Gloria sea al nombre del Señor. Hermano, porque esta ha sido una de las preocupaciones de los grandes hombres de la historia, hermanos, de la Biblia. Esa ha sido una de las preocupaciones. Y por eso es que usted va a ver en la palabra del Señor, como dije, empezando del maestro, preocupado. Porque no crea que lo estaba diciendo en términos, hermanos, frescos, en términos en que, hermanos, era algo que simplemente lo iba a decir y se iba a quedar. Él estaba muy preocupado. Él sabía, hermanos, que lo que aún a él le iba a acontecer, sufriendo engaños, cuando aún su mismo, hermanos, el que andaba con él, le da un beso y lo entrega. Había una traición. Sabiendo, hermanos, que por esto tenía que ir él aún, hermanos, a la cruz. Gloria sea el nombre del Señor. En el versículo 24 de este mismo capítulo dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a nosotros, a los escogidos. Entonces, hermanos, era una preocupación tan grande de parte de ellos. Porque en los tiempos del maestro ya existían, ya habían. Hermanos, en los tiempos del maestro de Jesús, el Señor sabía, hermanos, que la batalla se iba a arreciar. La iglesia iba a crecer, pero iban a crecer también los engañadores. Y es por eso que les dice: mirad que nadie os engañe. Porque se iban a levantar falsos personajes, hermanos, diciendo: yo soy el Cristo. Por eso es que en otro pasaje les dice, hermanos, de que si les dijeran: mirad, aquí está el Cristo, no vayáis. Porque, hermanos, la situación no iba a ser fácil. Y quiero que hablemos, hermanos, en temas separados. Por ejemplo, el maestro, como les dije. Ahora, hermanos, los discípulos. Perdón, hermanos, ya vamos a ir a lo que son los apóstoles. Como el apóstol Juan, el apóstol Pablo. Es uno, hermanos, de los que en sus cartas, su anhelo, hermanos, es que aquellos hijos en la fe, aquella iglesia que él levantaba, hermanos, que nunca fueran a ser engañados.
Y él, hermanos, fue uno de los muchos hombres que se preocuparon, que vivían preocupados, aún estando, hermanos, dentro de aquella celda, hermanos, helada. De ahí agarraba, hermanos, para anotar, hacer, hermanos, la carta y enviarla a las iglesias. Aleluya. Como, hermanos, le escribe a los corintios. Aleluya. Hermanos, el apóstol, hermanos, le dice a los corintios en 2 Corintios capítulo 11, en el versículo 13 y 15, le dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, hermanos, Pablo también se preocupa. A Timoteo, hermanos, le escribe una carta y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique, le dice, la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Le dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino le dice que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarían, dice, el oído de la verdad. Y dice, hermanos, que se volverán a las fábulas. Pablo, estando en esa cárcel, hermanos, escribe a su hijo en la fe. Ahora, hay varios casos en la Biblia o en las cartas del apóstol Pablo, donde, hermanos, se encuentra que es necesario escribir algo y mandarlo a esa iglesia porque hay necesidad. Usted recuerda a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 6. Aleluya. Lo podemos leer. Le dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que hay algunos, oiga, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Había engaño. Pablo había enseñado, hermanos, como aquí en la iglesia enseñan los hermanos. Por eso es que gracias a Dios por la sabiduría de nuestros hermanos. De que para, hermanos, alguien que nos visite de cualquier lado, se tendrá que conocer. Porque nunca, hermanos, nos debemos de confiar. Aún creo que el concilio sufrió los embates del engaño. Con cuántas, hermanos, con cuántas mentiras y engaños del hombre. Porque mire, hermanos, por eso es que Pablo le dijo a Timoteo: predica la palabra. Mire, el predicar la palabra no es algo fácil. Porque, hermanos, nosotros somos responsables de que la iglesia se prepare. Pero ¿qué es lo que pasa con los de hoy en día? Muy diferente, pero quisiera eso dejarlo más adelante. Estamos con los apóstoles. Hermanos, el mismo apóstol Pablo en el libro de los Hechos,
hermanos, en el capítulo 20, en el 19, mire también lo que él nos dice. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Hechos 20. 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y sabe una cosa, que estos personajes no aman la salvación. Porque hay muchos que más bien, hermanos, se llenan en decir de esto así, hoy en día. Es que, ¿por qué yo te voy a regañar? Porque ellos creen, hermanos, que el aconsejar a la iglesia es un regaño. No. El hablar lo que la Biblia dice no es un regaño, es una advertencia. Pero ellos le dicen a sus miembros, ¿cómo yo te voy? Si te aguantas regaños en el trabajo, aguantas regaños en tu casa, ¿y cómo yo te voy a venir a regañar a la iglesia? ¿Sabe por qué? No entienden que la palabra no es un regaño. La palabra, hermano, nos enseña a nosotros, hermanos, cómo continuar esta carrera en las luchas y en las pruebas. Pero, hermanos, como el Dios de ellos, como dice la palabra de Dios, es su vientre. Porque ellos, hermanos, si usted los va a ver, a los acomodados están muy, hermanos, no les hace falta nada. Pero la diferencia, hermanos, de hablarle a la iglesia lo que el Señor quiere. El Señor les dijo, mirad que nadie os engañe. Aleluya. Los Gálatas habían perdido, hermanos, ya la dirección que Pablo los había puesto. Pero, mire, y en otra Pablo les dice, y yo creo que estos hombres de hoy en día, hermanos, será que no leen esta parte, pero les dice, oh Gálatas insensatos. Oiga, hermanos, y hoy le dice a un hermano insensato, se enoja. Claro que con respeto lo hacemos y el hermano no necesita que le digamos eso porque es obediente. Pero aquí Pablo, hermanos, tenía un celo muy grande, había un celo en él. Y le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Mire, hermanos, iban bien, les dijo. Pero hay alguien que, hermanos, les torció el camino. Dios pueda bendecir la iglesia en esta hermosa hora. Porque, hermanos, mire, es bien fácil. Si usted se descuida en la oración y se encuentra a alguien, porque, hermanos, hoy en día lo que, como dijo el apóstol Pablo, ya, hermanos, que iba a haber comezón de oír. Nosotros a veces queremos, hermanos, no oír al hermano humilde de la iglesia o del concilio. Mejor traemos de otros allá que nos vienen a decir un montón, hermanos, y a veces no sabemos. Dios nos puede ayudar. Dios nos puede ayudar, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, los pueblos han entrado en una comezón de oír. Hermanos, porque hoy en día, hermanos, lo que queremos oír es, hermanos, ese convencimiento de palabras, aquel que convence, hermanos, a las masas, a la multitud. Son oradores, no son predicadores. Hermanos, oradores es aquella persona, hermanos, que, como dice el hermano, elocuente, que habla y convence en sus palabras. Pero, hermanos, cuando oímos a alguien predicar, hermanos, y más si usamos textos, hermanos, hay muchos que no les gusta. Pero ¿cómo, hermanos, yo le voy a traer textos míos? Si vamos a venir a hablar de otras cosas, mejor digámosle al hermano, no voy a predicar. Hablemos de la palabra.
Convenzamos, hermanos, a los que están allá afuera que lo que se habla está aquí. Convenzamos a aquellos hermanos que el engaño lo han recibido porque no han leído la palabra. Pero hermanos, aquí está. El Señor les dijo, mirad que nadie os engañe. Aleluya. Y hermanos, en los tiempos de los apóstoles miramos estas cosas. Aleluya. El apóstol Pedro, hermanos, en la segunda carta, dice el apóstol Pedro, en su segunda carta, aleluya, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 2 dice, vamos a leerlo desde el 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, hermanos, también el apóstol Pedro aconseja, hermanos, en su carta a la iglesia de esto. Aleluya. Porque, hermanos, ellos se encontraron con este tipo de personas. Lo hubo en los tiempos del maestro. Lo hubo en los tiempos de los apóstoles. Hermanos, lo hubo en los tiempos, hermanos, en que la iglesia, digamos, de los años 70, 80, siempre ha existido el engaño. Y hermanos, lo último que la iglesia ha podido sufrir es, hermanos, lo reciente. Por eso es muy importante, hermanos, que leamos la palabra del Señor. Y que, hermanos, pongamos atención a esta palabra. Porque, hermanos, como decía, ser engañados es lo peor. Yo creo que si hay algo que nosotros podamos, hermanos, el Señor nos puede llevar o podamos perder la vida, podemos ganar la salvación si morimos en el Señor. Pero si morimos engañados, hermanos, perdimos todo. Todo se fue. Todo porque, hermanos, el engaño es tan terrible que para que nosotros volvamos una vez más. Mire, hermanos, aún nosotros sabemos y conocemos personas que han estado en el Evangelio. Y, hermanos, por razón alguna se han apartado. Pero estuvieron mucho tiempo fuera del Evangelio. Y para regresar, muchos, Dios les da la oportunidad. Pero algo otros regresan, pero ya no se pueden parar. Porque, hermanos, lamentablemente han consumido informaciones de las cuales le ha afectado a la fe. Hermanos, hay gente que ha dejado, hermanos, de congregarse. Y ahora dice, ¿verdad? Este tema es un poquito, ¿verdad? Pero claro que es de la iglesia. Dice, hermanos, que el diezmo no es para nosotros los cristianos. Dice que eso era para los judíos. Hermanos, ¿por qué? Porque a veces nosotros buscamos lo mejor, la manera en que nosotros podamos evadir algo que Dios nos está pidiendo. Y, hermanos, cosas así a veces consumimos y vamos viendo y escuchamos, y eso nos va a ir afectando. Cada vez que usted le ponga atención a eso, le va a ganar ventaja. Cada vez que usted escuche algo que sabe que en la iglesia o el pastor se lo ha predicado que eso no es, y usted lo escucha por allá, un día se va a grabar eso.
y va a ser difícil para salir de ahí. Hermanos, aquellos que han sido atrapados por las sectas, hermanos, religiosas. Yo creo que aquí tenemos a una hermana de que ella testifica. Me refiero a hermana Yolanda. De cómo, hermanos, cómo ella estaba o dónde estaba antes. Y ahora que está aquí con nosotros, le hemos escuchado cómo se alegra. ¿Por qué, hermanos? Porque ella tiene razón. Se había ido a un lugar donde solamente hay engaño. Y hermanos, yo sé que usted ha escuchado a nuestra hermana y de sus propias palabras ha dicho que le agradece a Dios porque la trajo, la sacó de ahí y ahora está aquí con nosotros. Hermanos, las religiones, porque acuérdense que nosotros, hermanos, no predicamos una religión, nosotros predicamos salvación, un evangelio, hermanos, y la religión lo que trae, hermanos, es confusión. Pero si predicamos, ¿qué dijo el apóstol Pablo, hermanos? Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué dice? Porque es poder de Dios para salvación. Así es que el apóstol Pablo no dijo mi religión, dijo es poder de Dios para salvación. Ese es el evangelio. Hermanos, si en el tiempo de nuestro maestro hubieron estas cosas, si en el tiempo de los apóstoles, como fue, y esto no le sigo leyendo lo que Judas dice, capítulo 1, versículo 3 al 13, usted lo lee ahí. Hermanos, lo que Judas dice, ¿cómo los trata a esas personas? Hermanos, es duro que si lo dijéramos de nuestras palabras, muchos se ofenderían. Pero hermanos, es la Biblia lo que lo dice. Y ahora, hermanos, en los tiempos, porque es bueno saber de los tiempos, hermanos, pasados. Hermanos, también del tiempo presente. Y también del tiempo, hermanos, del futuro. Debemos de saber también que si en los tiempos, en los días, hermanos, de nuestro maestro y en los días de los apóstoles, hubieron estas cosas, ¿cuánto no más hoy? Hermanos míos, usted lo sabe, usted es consciente de los que el Señor hablaba a los que hoy nosotros vemos. Hermanos, como dice un pasaje de lo que hemos leído, ávaros. Hoy en día, hermanos, de aquellos que, hermanos, tienen los pueblos, las iglesias, las mega iglesias llenas, no va a oír un mensaje, aún ni de llamamientos. Ahí todos son salvos. Hermanos míos, en los tiempos que nosotros vivimos, no crea que son tiempos también fáciles. Mire, hoy en día, hermanos, si usted evangeliza a alguien, dice, ya soy cristiano. Es lo primero que le dicen, que es una arma de Satanás de engaño. Como estamos hablando del engaño. Una arma, hermanos, también que el enemigo está usando para que las almas no lleguen al evangelio. Y como cuando le dicen, ya soy cristiano, y usted lo dejan maniado. Porque no podemos exigirle y decirle, dígame la verdad. Hermanos, pero que entiendan aquellas personas que escucharán este mensaje, hermanos, de que la verdad la está engañando el diablo. Lo está engañando aquellos que no, hermanos, les piden, hermanos, una humillación ante Dios en el altar. Aleluya. Dice, hermanos, que
en los tiempos del Señor, estas personas, y como siempre hermanos, ha sido, y como en los tiempos de hoy, estas personas no se van a preocupar absolutamente por nada que a usted le beneficie a su salvación, sino que usted nomás siga trayendo lo que va a traer. Y que siga trayendo lo que usted le va a dar. Qué bendición nosotros aquí en la iglesia. Hermanos, que todo lo que damos, todo lo que aportamos a la iglesia. Yo lo primero que digo, hermanos, cuando oro, cuando me toca dirigir a un servicio y vamos a recoger la ofrenda, yo digo, hermanos, que eso que nosotros damos es para nuestro mismo beneficio. Para nuestro mismo beneficio. Porque mira, el Señor no viene aquí y se lleva $1 de acá. No se lo lleva. Él no necesita. Somos nosotros. Aquí se administra, aquí tenemos hombres, hermanos, que llevan una contabilidad y cada mes lo dicen. Hermanos, pero fuera, en otros lados, qué triste. No existe. Y hermanos, y por eso, mire hermanos, esto es tan duro. El engaño es tan terrible, hermanos, que fíjese que nos ha afectado tanto también a nosotros. De una manera, hermanos, digamos, a los que queremos predicar el evangelio como es, nos ha afectado. ¿Quiere saber cómo nos ha afectado? Porque cuando usted evangeliza a alguien, mucha gente afuera está bien dolida. Está, hermanos, con un odio hacia el evangelio. Porque un día estuvieron en esos lugares y se aprovecharon de la inocencia. Se aprovecharon de la ignorancia. Se aprovecharon, hermanos, de que no leyeron la Biblia. Se aprovecharon, hermanos, de que usaron como en la religión que no les permiten Biblia. O sea, pueda que la lleve pero no la lee. Entonces, hermanos, estas personas están heridas. Pero yo le digo, si un día escucha este mensaje, cualquiera, no todos somos así. Todavía hay iglesias que nos mantenemos y que todavía esperamos al maestro. Y todavía hay personas honradas de que dan contabilidad. Y que si esa persona está triste y que no quiere saber del evangelio, acérquese a una iglesia y si quiere preguntar, pregunte. Pero es importante, hermanos, de que el mundo sepa que no solo eso es oír palabra de Dios. Hay muchos, hermanos, lugares donde todavía son transparentes. Y lo importante, hermanos, si somos servidores de Dios, tenemos que ser transparentes. Esa es una de las cosas, hermanos, importantes para no ser señalados, ser transparente. Y qué lindo que la iglesia o el concilio en general son transparentes. Y lo bueno cuando hay, hermanos, cuando no solamente es aquello de una familia o de una sola persona, porque a veces, hermanos, estas congregaciones pertenecen a un hombre o a una familia. Y ahí no se le entrega, hermanos, cuenta a nadie. Pero aquí, hermanos, y si alguien hace algo, ya sabe. Ya hemos visto situaciones, hermanos, porque por razón alguna, pero no puede seguir en eso. Se corrige. Y eso es transparencia. Entonces, hermanos, esto ha afectado tanto a nosotros como iglesia. Nos ha afectado de que muchas veces, hermanos, nos van a decir, pero ustedes no son de aquellos. ¿Y de cuáles me habla? De aquellos que dicen, dame todo lo que tienes y el Señor te va a dar al doble mañana. No, nosotros no trabajamos así. Usted si va a dar voluntariamente y si no quiere dar, no dé. Pero no retenga la bendición. Pero a nadie se le dice de que traiga. Si usted da, mire hermanos, hay cosas a veces, hermanos, a veces nosotros no tenemos que oír para criticar, pero tenemos que oír para informarnos. Tenemos que oír, hermanos, para saber.
tenemos que oír para, hermanos, aprender y examinar y decirle a los hermanos la situación en que a veces, hermanos, nosotros no la vemos. Pero, hermanos, es duro que hasta una oración se venda hoy. Es terrible que una oración, cuando dicen, hermanos, traiga la ofrenda primero y después la oración. Qué terrible, hermanos. ¿A dónde está llegando el mundo? Es lo que dijo el Señor. Mirad que nadie os engañe. Que nadie os engañe. A la situación que hemos llegado, hermanos, y sabe otro de los casos más terribles, hermanos, que está pasando, es que mire, nosotros estamos aquí predicando. Es cierto que hoy, hermanos, hay facilidades, pero estas personas han dominado los medios de comunicación más fuertes y hermanos, y poderosos, que o sea que lo pueden escuchar a nivel mundial. Y estos mensajes, hermanos, están regando en diferentes idiomas. Lo duro, lo difícil que se está poniendo la situación. Cuando, hermanos, quiera llegar una iglesia, un concilio como el de nosotros, estas personas ya están llenas de otra cosa. Porque, hermanos, estas personas han acaparado los medios, las cadenas de televisión, hermanos, hermanos que van a diferentes partes del mundo. Pero, hermanos, ¿y por qué nosotros nos vamos a quedar callados? ¿Por qué, hermanos, no tenemos también, hermanos, que sacar la verdad? Tenemos que hacerlo. Para que el mundo sepa de que hay un grupito bien escondido. Bien pequeño. Pero que todavía creemos. Todavía creemos en que el engaño es una arma de Satanás. Y que creemos que los que engañan a las multitudes, lamentablemente, al final hay una paga. Y es que aquellos que han tenido la oportunidad, que Dios les ha dado la facultad, que Dios les ha dado, hermanos, esas palabras, esa soltura de palabras, ese convencimiento, hermanos, que trajeran esas almas a que de verdad fueran salvos, pero los han engañado. Estos, hermanos, al final, en el libro de Apocalipsis, allá terminarán. Allá dice la palabra del Señor, hermanos, que estos tendrán que ir, hermanos, y tendrán que dar cuentas. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Hermanos, es algo tremendo. Y dice, hermanos, la palabra del Señor. Vamos a leer un pasaje más y yo creo que vamos a terminar. Libro de Apocalipsis 20, 2, 3. Vamos a leer ahí un pasaje para terminar. 20, 2, 3. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y los ató por 1000 años, y los arrojó al abismo, y los encerró, y puso su sello sobre él, para que no, engañase más a las naciones. Ahí, hermanos, lamentablemente es el final de todo. Ahora, vamos a rectificar algo. Es que si esas personas se arrepienten de lo que han hecho, tienen perdón. Antes de que vayan a morir. Tienen todavía escape. Porque, hermanos, lo que se hace con la iglesia del Señor, el Señor no lo tomará como algo bueno que ha hecho. Lo engaño, lo que ha hecho, hermanos, a un pueblo, confundirlo, eso, hermanos, no es, Dios no lo ve con ojos de agrado. Sino, hermanos, que será lo que
le tocará un castigo. Pero Dios nos puede ayudar. Dios pueda bendecir a la iglesia. Y nosotros podamos, hermanos, decir también, mirad que nadie os engañe. Nadie, hermanos. Mire, no dejemos de hermanos, el concilio es un concilio muy lindo. Sigamos adelante. En vez, hermanos, de que nos estemos haciendo, desafiándonos o hermanos pedazos, unámonos. Y seremos, hermanos, una iglesia acá incluso muy fuerte. Y esperamos, hermanos, que todos, si hay algo, yo sé que en todos nos vamos, hermanos, vamos a ser diferentes. Y yo sé que hay muchas cosas que de mí al hermano no le van a gustar. Y del hermano también a mí no me van a gustar. Pero, hermanos, tenemos que saber llevarnos. Porque, hermanos, si nosotros mismos no nos llevamos, entonces, ¿qué será? ¿Dónde nos vamos, hermanos, a entender? Solamente aquí, en el Señor. Por eso digo, si algún hermano, ¿verdad?, siente algo así en contra de su hermano, ¿sabe cómo puede vencer esto? Abrácelo, salúdelo, dele la mano, y aunque el hermano no sepa que usted se siente ofendido con él, diga así, abrácelo y diga dentro de su boca, ya no siento más nada malo por ti. Y va a haber la bendición. Y vamos, hermanos, a pelear, a luchar, y vamos, hermanos, a vencer, y vamos, hermanos, no le vamos a permitir al diablo que, hermanos, nos engañe. Espero en el Señor que esta palabra, hermanos, ayude a cada uno de nosotros, y lo mejor, hermanos, es que la pongamos por obra. Porque fuera terrible, hermanos, que yo estoy predicando un mensaje acerca de un engaño, y que años después yo aparezca en otro lado. Creo que sería lamentable. Y yo creo que cualquier hermano tendría que ir y sacar ese mensaje y llevarlo. Esto es lo que usted predicaba. Pero, hermanos, no estamos en ningún momento pensando, sino que queremos más bien, hermanos, ya que, hermanos, los tiempos que vivimos son peligrosos, hermanos, queremos afirmarnos más en el Evangelio. ¿Cuántos, hermanos, nos afirmaremos en el Señor y esperando en el Señor, hermanos, que cuando algo venga, cuando un espíritu de engaño venga, nosotros estemos firmes en el Señor? Que la paz del Señor les bendiga.